¿Qué tal? Soy Patricia Escamilla Ham. Soy profesora de Asuntos de Seguridad Nacional en el Centro Perry de Estudios de Seguridad Hemisférica. Soy politóloga e internacionalista y una de las áreas de especialidad que más he trabajado es el tema de crimen organizado transnacional. Es un tema que, como ustedes saben, en las últimas décadas ha adquirido mucha relevancia internacional y especialmente en las Américas. Entre otras cosas, porque la amenaza del narcotráfico ha crecido y ha contribuido a crisis de inseguridad en las Américas. Sin embargo, el crimen organizado transnacional es muy versátil. Las organizaciones criminales se dedican a diferentes actividades, pero una de las cuales que considero yo que es muy importante y que no se le dedica tanta atención como al narcotráfico es el tema de la trata de personas, también conocido como el tráfico de personas. Digo que es muy importante y requiere muchísima más atención de la que recibe actualmente porque es uno de los crímenes de delincuencia organizada que más afecta a la seguridad ciudadana. Es decir, la seguridad de gente como yo, común y corriente, como ustedes, como sus hijos, sus hijas, sus hermanos, sus hermanas. La trata es un delito que afecta a millones de personas y que lo cometen diferentes personas, no solo el que recluta y el que obliga a una persona a trabajar, sino también aquellos que los protegen, que los transportan, que los vigilan en sus áreas de trabajo. ¿Qué es la trata? ¿Qué es el tráfico de personas? La definición actual es un acto de reclutar, de cobijar, de transportar, de proveer o de obtener personas para que hagan un trabajo obligado o actos sexuales comerciales obligados. Se les somete por la fuerza mediante el fraude, mediante el engaño, mediante la coerción, a que hagan trabajos obligados. ¿Okay? El concepto de trata involucra muchísimas actividades, algunas de las cuales muchos de nosotros no estamos conscientes de que se considera como trata. Por ejemplo, todos conocemos el tráfico sexual, ¿no? El sometimiento de mujeres y de hombres, de niñas y de niños a cometer actos sexuales sin su consentimiento. Conocemos también el caso de trabajadores que se les obliga a trabajar a cambio de pago de deuda, por ejemplo. ¿Okay? Muy común verlos en los campos agrícolas, en los restaurantes de las grandes ciudades. Igualmente, trata es el sometimiento de trabajadores en fábricas, por ejemplo. Esos talleres escondidos que hay en todas las grandes ciudades del mundo. También se trata de niños soldados, niños a los cuales se les obliga, se les recluta para pelear en las guerras civiles o en como guerrilleros. Pero también hay otro tipo de trata que muchos no nos damos cuenta y que involucra a niños, involucra a niñas, involucra a mujeres, por ejemplo, que se les obliga a andar en las calles pidiendo limosna o vendiendo chucherías. También incluye a aquellos adultos o niños a los cuales se les obliga a dar sus órganos para venta comercial, para tráfico de órganos. Todos estos son
víctimas de trata. Otro caso, niños para adopción, niños a los cuales se les compra, o sea, sus padres los venden o se les roba para después darlos en adopción. Este tipo de crimen, la trata, se ha clasificado como una violación de los derechos humanos. No solo es un delito, sino que se considera violación de los derechos humanos. Y así lo ha establecido la Convención de Palermo, en la que se establece como un crimen contra la humanidad. La Convención de Palermo es una de las convenciones internacionales que rige el combate al tráfico de personas. A nivel nacional, los estados se adhieren, la mayoría de los países latinoamericanos son signatarios de la Convención de Palermo y en sus propios países han establecido legislación para combatir la trata de personas. Las Naciones Unidas, la Oficina del Control de Drogas y Crimen, emite un reporte anual en la que se analiza la problemática y se identifica el contexto y sus características, pero también el Departamento de Estado de los Estados Unidos emite un reporte anual sobre el tema. Todos están de acuerdo en que este es un delito que tiene un impacto altísimo en la seguridad ciudadana, que corroe la democracia, que deteriora el Estado de Derecho y que afecta de forma físicamente, emocionalmente, mentalmente a sus víctimas. Y que desafortunadamente muchas veces estas víctimas se les trata como criminales. Es decir, un ejemplo sería el de mujeres que trabajan como prostitutas y que muchos de nosotros creemos que lo hacen por gusto, pero la realidad puede ser otra. Pueden estar obligadas, amenazadas a hacer ese tipo de trabajo. Estamos hablando de la trata, un crimen de delincuencia organizada que, como dije antes, no se le ha prestado tanta atención como al narcotráfico. Sin embargo, cuando hablamos de la magnitud del problema, nos damos cuenta de la seriedad. Según algunos estudios, la trata afecta entre 21 y 27 millones de personas en el mundo, de las cuales 5 millones son víctimas en Latinoamérica y en el Caribe. Sin embargo, es muy importante que notemos que si bien hablamos de millones y millones de víctimas de la trata, la realidad es que se ha podido identificar muy pocas víctimas de forma certera. Es decir, el problema de identificación de las víctimas es uno de los mayores obstáculos para combatir este delito y para combatir a los delincuentes, ¿no? Solo unas 40,000 personas han sido identificadas como víctimas en el 2011. Esto según el reporte del año pasado, de 2013, del Departamento de Estado. Si tienen en cuenta que hablamos de millones, de veintitantos millones de personas víctimas a nivel global y tan solo 40,000 se identificaron en un año específico, nos podemos dar cuenta de la magnitud del problema. En Estados Unidos, por ejemplo, el reporte identificó a nivel mundial unas 50,000 víctimas a principios de la década de los 2000. Sin embargo, unos años más tarde se reconoce que realmente solo 17,000 víctimas de trata son identificadas certeramente. Esto es un problema en cuanto a la realidad, o sea, no sabemos cuál es la realidad. Y eso es lo que quiero llamar la atención aquí. No sabemos cuál es la realidad, está distorsionada y esto tiene grandes implicaciones para la seguridad ciudadana porque no permite
el diagnóstico adecuado para que se formulen las políticas públicas necesarias para combatir la trata. Por un lado tenemos una idea de que la trata es un tipo de crimen que ocurre en ciertos lugares. Por ejemplo, los países receptores de víctimas de tráfico de personas generalmente tienden a ser los países que están en mejores condiciones socioeconómicas. En las Américas, Estados Unidos, Canadá y México, por ejemplo, son algunos de los países que más reciben víctimas de trata. Los países que envían o que producen, que generan las víctimas, tienden a ser países con menos recursos. Sin embargo, casi todos los países de la región reciben y generan víctimas de trata. Por lo tanto, es un problema transnacional, internacional, atraviesa continentes, atraviesa fronteras, que todos tenemos que resolver. Esencialmente, la cooperación internacional se ha identificado como uno de las componentes de cualquier estrategia para el combate del tráfico de personas. Y se requiere de la cooperación no solo para combatir a los criminales, sino para estudiar el problema e identificar a las víctimas. Y a todos nosotros, a cada uno de ustedes, a mí, a ustedes, nos corresponde poner nuestro granito de arena para identificar a las víctimas. Otro día, con más tiempo, podremos platicar sobre las estrategias para combatir el tráfico de personas. Por ahora, quiero dejarlos nada más con ese pensamiento, que reflexionen sobre la importancia de atender un problema que nos afecta a todos, como es el tráfico de personas. Gracias.